ahora sí. Ya empezamos entonces. Esta es la clase de polinomios para el salón P. La clase 4 sería entonces. Empezamos en clase álgebra 4, polinomios. Vamos a empezar con la definición del monomio. ¿Qué es un monomio? Como ya sabemos, es una expresión algebraica que se compone de un signo positivo o negativo. Recuerden, ¿dónde se encuentra el signo? Detrás del coeficiente, ¿no? Está conformado por números y variables. Normalmente las variables están con las operaciones de la potenciación, ¿no? O sea, exponenciada, por un exponente. Estos números y variables se juntan cuando se encuentran multiplicados entre sí, y por tanto forman un producto. A su vez, las variables pueden estar elevadas, a lo que me refería, a un exponente natural. Vamos a ver un ejemplo de monomio para que lo entendamos mejor, chicos. Ahí está. Ese es nuestro ejemplo. El coeficiente, como decíamos, puede ser positivo, puede ser negativo, y puede ser una fracción también. Está compuesto el monomio por un coeficiente y una parte literal, o también llamado parte numérica y parte literal. La parte literal está compuesta por las variables y los exponentes. Las características del monomio. A ver, acá hemos puesto lo más detallado posible. El coeficiente está conformado por el signo y por los números. Recordemos, el coeficiente no solamente es 5, por ejemplo, sino es más 5, positivo. No es menos 2. No, no es 2, sino que si hay un menos, es menos 2. Luego, la parte literal, por las variables y sus exponentes. La parte literal son las letras, por eso se va a definir como literal. Letras que se vendrían a llamar en álgebra variables y los exponentes. Si el coeficiente no tiene ningún signo, como ya sabemos, va al signo positivo. ¿Y qué pasa si no aparece ningún coeficiente? El coeficiente es 1. Por ejemplo, si tenemos un monomio que dice A nada más, A es la letra, o sea, la variable. ¿Cuál sería el coeficiente? El coeficiente sería 1. El coeficiente nunca puede ser 0. ¿Por qué, chicos? Si fueran 0, 0A, ¿cuánto es 0 por A? Recordemos que en el monomio las letras y los números están unidos por el producto, o sea, por la multiplicación. 0 por A sería 0. Ya no tendría valor. Entonces, si no tiene valor, no sería un monomio. El coeficiente puede ser también un número racional. ¿Qué son los números racionales? Están ahí las fracciones, ¿verdad? O irracional, los radicales, los generatrices, ¿no? A ver, seguimos. Esto de acá son los monomios semejantes. Hemos ahí operado para que se den una idea más o menos de cuáles se pueden, o de qué cualidad tiene un monomio semejante, ¿no? Los monomios que vemos ahí son semejantes cuando tienen la misma parte literal. ¿A qué llamamos parte literal? Recordemos, a las variables y exponentes. Si tienen que ser la misma, tiene que ser la misma variable con el mismo exponente, ¿no? Si no, no se podrían operar. Como ustedes ven, los primeros 3 ejemplos se pueden unir. 4 más 2 me da 6, 8 menos 5 me da 3, etc. Está. Monomios semejantes entonces otra vez cuando tienen la misma parte literal. Y a su vez, estos monomios semejantes que se pueden hacer, se pueden sumar o restar. Los últimos dos no son semejantes, ya que este 7 no viene acompañado de la X, y, por ejemplo, el 2 y el 3, para que sean semejantes, tendrían que tener el mismo exponente. Seguimos con las operaciones. Los monomios se pueden sumar o restar. También se pueden multiplicar y dividir, ahorita lo vemos. ¿Cuándo se puede sumar y restar? Como habíamos mencionado, cuando tienen términos semejantes. Solamente puede hacerse cuando tienen la misma parte literal, es decir, si son semejantes. Si se suman o restan, no siendo semejantes, se deja indicado. Ahí tenemos 3 ejemplos. En el primero sí se puede ejecutar bien. En el segundo, en cambio, solamente estamos agrupando los últimos 2 términos. El primero no se puede. Y en el tercer ejemplo lo dejamos indicado. Ahí creo que hay un error, me falta un 2, ¿no? Sí, en el y es y al cuadrado, ahí lo voy a arreglar. En la multiplicación, por ejemplo,
Para multiplicar monomios hay que tener en cuenta que un monomio es un producto. Entonces, vamos a multiplicarlos por otro producto. ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a hacer uso acá? De lo que ya habíamos aprendido, que son multiplicación de bases iguales, se suman los exponentes. Simplemente tú tienes que multiplicar primero los coeficientes. En este caso, en el primer ejemplo, sería 5 por 1, 5. X por X, X al cuadrado, y, ¿no? Lo dejas indicado. Los coeficientes primero y luego las variables. Y que haces uso de tus propiedades de leyes de exponentes. La división igualmente. Cuando tienes división de monomios, dividimos la parte numérica y la parte literal. La parte numérica divides normalmente un número entre otro. Si no te puede salir un número entero, te va a salir una fracción, no hay problema. Y la parte literal, por división de bases iguales, se restan los exponentes. Esa propiedad ya la hemos hecho en leyes de exponentes. Muy bien. Ahora pasamos a ver lo que son los monomios, los polinomios, que digan. ¿Qué es un polinomio? Nuevamente, es una expresión algebraica formada por la suma de un número finito de monomios. Un polinomio tiene una cantidad de términos. En este caso del ejemplo no se conoce, ¿verdad? Se puede dar a conocer en diversos ejercicios. Los coeficientes, ¿quiénes son? Los que le acompañan a la variable. Acá lo hemos dejado indicado como a sub n menos 1, el que sigue sería a sub n menos 2, a sub n menos 3. Así, vamos avanzando hasta el a sub 1 y el a sub 0. El a sub 0 también es conocido como término independiente. ¿A qué se le llama término independiente? A la expresión o al término que no posee ninguna variable. Ese término independiente en sí es un número, no tiene variable. El siguiente, desde el final para atrás, al siguiente se le llama término lineal. Al siguiente sería el término cuadrático, y así, y así. ¿Chicos? Entonces hay que recordar este pequeño detalle. El último de mis términos de mi polinomio, o el que no tenga variable, se llama término independiente. La variable, como ven, está dentro del paréntesis. Mi polinomio se llama P, entonces mi variable es la que está dentro del paréntesis nombrado, sería X. Mi variable es X y mis exponentes son N, N-1, N-2, N-3, así van bajando hasta el 0. Recordemos que si el término independiente es a sub 0, está multiplicado también por un X, pero ese X está elevado a la 0. Por eso el último, los exponentes es 0, ya que X a la 0 es 1 y A sub 0 por 1 me sigue dando A sub 0. A ver, veamos ahora algunas características de los polinomios. Cuando un polinomio tiene un término, se le llama monomio. ¿A qué se refiere con término? Recordemos, solamente está unido por multiplicación. Cuando tiene dos términos, tiene que haber una unión de una suma o una resta. A ese se le llama binomio. Trinomio cuando tiene tres términos. Cuatrinomio cuando tiene cuatro términos. Y así podemos seguir dándole nombres. ¿Cuáles son las características nuevamente de los polinomios? Que tienen constantes, pueden ser fracciones, números positivos, números negativos. Tienen variables, normalmente están dadas por letras en minúsculas. Y los exponentes. Los exponentes no pueden ser negativos, jóvenes. Cuando una variable tiene un exponente negativo, por ejemplo, x a la menos 2, recordemos el exponente negativo se convierte en una fracción. Entonces sería 1 sobre x al cuadrado. Mi expresión o mi monomio o polinomio no puede tener la variable en el denominador. Por eso los exponentes no pueden ser negativos. Acá vemos unos ejemplos de polinomios de varias variables. El polinomio no solamente puede tener una, sino puede tener 2, 3, 4, n variables. En este caso, los monomios, de manera análoga, cuentan con un coeficiente y varias variables, cada una con respectivo exponente. Recordemos, para nosotros nombrar a los polinomios, para nombrar a las variables se les pone dentro del paréntesis, al costado de la letra que tú estás nombrando como tu polinomio. En este caso estamos llamando a nuestros polinomios P y las variables asumiendo son X, X e Y, X e Y y Z. En la primera tenemos una sola variable, en la segunda hay dos variables,
¿Podemos tener una sola variable y varios términos? Sí. ¿Podemos tener 3 variables y solamente un término? También. Depende de cómo nosotros lo queramos expresar. Acá vamos a entrar a lo que son tipos de polinomios. Tenemos seis diferentes tipos. Bueno, en esta clase vamos a ver 6. El polinomio nulo, que es aquel en que todos sus coeficientes son 0. En antes dijimos, creo que cuando un polinomio una variable estaba multiplicada por 0, se hacía 0, pues, ¿no? O sea, no tiene valor. A ese polinomio le hemos dado un nombre. Se llama nulo. Cuando todos los coeficientes son 0. El que sigue es el polinomio homogéneo. Es aquel polinomio en el que todos sus términos o monomios son del mismo grado. Acá entra a tallar un pequeño paréntesis, un tema que vamos a ver la próxima semana, es el grado. El grado no es otra cosa, chicos, más que el exponente. En este caso, ¿por qué digo el exponente? Porque solamente tenemos una variable. Entonces, mis términos son 2x cuadrado y 3x cuadrado. ¿Cuál sería el exponente? El 2 en la izquierda y el 2 en la derecha. Como son iguales, por eso se le llama homogéneo, porque tienen el mismo grado o el mismo exponente. Si fueran de diferentes variables, ahí sí tendríamos que sumar cada uno de los exponentes de cada término, ¿no? Hemos tratado de poner un ejemplo sencillo para que lo relacionen. Polinomio completo, a ver. Es aquel polinomio que contiene todos los términos desde el término independiente hasta el término de mayor grado. ¿Cuál era el término independiente, recuerdan? El que no tenía variable. Ahí está, a la derecha. Ese sería el menos 3. El polinomio completo es aquel que tiene todos los términos, o sea, tiene el término independiente, tiene el término lineal, cuadrático y cúbico. Si acá mi polinomio es de grado 3, entonces está completo, a ver, 3, 2, 1, y el independiente es grado 0, ¿verdad? Entonces sí está completo. El polinomio completo, recuerden, no necesariamente tiene que estar ordenado. Puede estar en desorden, pero tener todos sus términos completos. Ahora vemos las otras 3 que faltaban, que son el polinomio ordenado, no necesariamente tiene que estar completo. Es algo así como el completo, pero similar. Un polinomio está ordenado si los monomios que lo conforman están escritos de mayor a menor grado. Nuevamente, ordenado no necesariamente es de mayor a menor grado. Hay un pequeño lapsus. También puede ser de menor a mayor grado. En este caso, en mi ejemplo, es de mayor a menor. Primero es el grado 3, luego seguimos con el 5x que es de grado 1 y luego con el menos 3 que es de grado 0. Por eso sí decimos que está ordenado. En polinomios semejantes, vamos a ver que conforman la misma parte literal. Si el polinomio P tiene 2x cubo, el polinomio Q no va a tener 2x cubo también, pero va a tener el x cubo en uno de sus términos. A la izquierda el polinomio P tiene 5x, entonces a la derecha también va a estar ese mismo x. No con el mismo coeficiente, pero sí con la misma variable. Y en el caso de los números, eso sí es irrelevante. Si acá dice menos 3, en el otro lado puede haber sido cualquier otro número, en este caso han puesto menos 2. Pero no necesariamente tiene que ser el mismo. Solamente la parte literal es la misma. Y el último polinomio que veremos es el polinomio mónico. ¿Qué es el polinomio mónico? Es el polinomio cuya cualidad es que su coeficiente principal sea 1. ¿Qué es el coeficiente principal? El coeficiente principal es el número que acompaña a la variable de mayor grado. ¿Cuál es la variable del mayor grado si identificamos en este ejemplo? Sería el x a la cuarta. Al x a la cuarta, ¿qué número le acompaña? Si no hay ningún número, le acompaña el número 1, ¿verdad? Entonces, acá terminaríamos nuestros tipos de polinomios. Vamos a entrar a lo que es el valor numérico. Recordemos, el día de hoy vamos a hacer ejercicios de valor numérico. Lo que es grado relativo y grado absoluto de un polinomio, lo vamos a hacer la próxima clase. Entonces, empezamos con valor numérico. Ya hemos visto los monomios, ya hemos visto los polinomios. ¿Qué es el valor numérico, chicos? Es el resultado que se obtiene, normalmente va a ser un número, al sustituir la variable x por un número cualquiera.
Acá tenemos un ejemplo solamente de una variable, lo he puesto, ya que es un poco más simple, ¿no? Por ejemplo, p de x es igual a 2x cubo más 5x menos 3. Para los valores x igual a menos 1, vamos a reemplazar. O sea, nosotros nos piden reemplazar el valor de x, en vez de poner x, poner el número menos 1. A ver, vamos a hacerlo. Sería p de menos 1 es igual a el doble de 2 por menos 1 al cubo, más 5 por menos 1 menos 3. Menos 1 al cubo, ¿cuánto es? Sigue siendo menos 1. 5 por menos 1, ¿cuánto es? Menos 5. El menos 3 lo dejamos ahí. 2 por menos 1 vendría a ser menos 2, menos 5, menos 3. Los tres números son negativos, así que me va a resultar otro negativo, y yo sumo mis cantidades. 2 más 5 más 3 vendría a ser 10. ¿Ya estamos? Entonces, este valor numérico es el que nosotros vamos a, en este momento, a realizar los ejercicios. ¿Ok? Entonces, hasta acá nos quedamos en la teoría. A ver, sería Q de 1 igual a, el A no es una variable, recuerda, como no está dentro del paréntesis, no es variable, la única variable es X. Sería por 1 al cuadrado más A más 1 por 1. Aquí sería lo mismo, y más A menos 1. Q de 1, ¿cuánto es? Por dato vale 13, igual a 3A menos 2. Chicos, ¿cuánto es 1 al cuadrado? Es 1, ¿verdad? Entonces se va, pues, ¿no? Porque 1 por todo esto me va a seguir saliendo todo esto. Igualmente el otro, 1 por A más 1 me va a seguir saliendo A más 1. Y luego A menos 1. Ya está. ¿Qué hacemos en este caso? Se va el 1 con el 1 y me quedaría 5A, 5, sí, 3A más A más A, 5A. Este 2 pasa al otro lado, igual a 15. Uy, por ahí estaban cerca de una respuesta. Entonces, A valdría 15 entre 5, o sea, 3. Muy bien, Kiara, muy bien, Nick, en un punto extra. A ver, voy a pararla. Vamos a ver si está bien, ¿ya? Sería, primero tengo que calcular yo este de acá, el celestito, Q de 0. Entonces voy y reemplazo acá. En vez de X voy a poner 0. Q de 0 en este caso sería 2 por 0 más 1. O sea, 2 por 0, 0 más 1, 1. Cuando ya tengo este resultado, que es 1, ahora lo que yo voy a hacer es P de 1. ¿Cuánto es P de 1? Ah, reemplazo esto, ¿verdad? Lo voy a poner ahí porque va a aparecer. Ahora sí. Ahora en vez de reemplazar en 0, voy a reemplazar en 1. Bueno, en vez de reemplazar en Q, voy a reemplazar en P. P de 1 sería 5 veces C1 menos 3, o sea, 2. Ahí está, muy simple está este problema. Muy bien, le salió bien a Keila, Kiara, Nick y Alexandra. Acá en este caso sería, problema número 4, sería, primero lo que tengo que hacer es E de 0. E de 0 sería igual a 2 por 0 más 1, o sea, 1. Y ahora voy a hacer Q de eso, ¿verdad? Q de, ¿cuánto es P de 0? 1. Q de 1 sería 3 por 1 menos 2. 3 por 1, 3, menos 2, 1. Ya está, chicos. ¿Le salió bien? A ver, voy a ver. Sí, lo mandé. Recordemos, ¿qué cosa es un polinomio homogéneo? Que tiene el mismo grado. El grado tiene el mismo grado. ¿Y qué es el grado en un polinomio? Es la suma de sus exponentes de sus variables. Entonces, vamos a hallar primero las variables. Identifiquemos, X e Y es mi variable. Ah, ya. Entonces, yo tengo que sumar, en este caso, 3 más A más 2, 12 más 5, y B más 1 más 6. Y eso tienen que ser cantidades iguales, chicos. A ver, 3 más A más 2, 12 más 5, y B más 1 más 6. Con esas ecuaciones yo ya logro hallar A y B.
Acá sería 5 más A igual a 17 igual a B más 7. Por este lado, podría obtener que si 5 más A es 17, A vale 12. Y si B más 7 es 17, B vale 10. Entonces mi respuesta sería 22. Ya. De igual forma, chicos, tenemos poquito tiempo. 20 segundos, ¿ok? 20 segundos para hacer el siguiente problema. Empezando ya.